Buenos días mis hermanos, buenos días, bienvenidos, comendados a la gracia de Dios como siempre lo hacemos. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, toda vez que reunidos en oración podemos estar juntos suplicando por la bienaventuranza del Señor a nuestra vida. Vamos a remitirnos hoy bajo el título de Favor Anticipado al libro de Esther, capítulo 4, versículo 13, que dejamos inconcluso el día de ayer. Es tan amplia la palabra del Señor que no podemos abarcar todo en el espacio tan corto de tiempo terrenal del que disponemos, así es que vamos a ampliarnos un poquito. Y antes de entrar en materia con el texto, una reflexión de inicio. Hadasa Esther, una jovencita nacida en una circunstancia de desventuranza. ¿Por qué? En una época de cautiverio, en una época en que el pueblo de Israel no se encontraba en toda la gloria que Dios le había extendido desde el principio. Podríamos pensar que la circunstancia de vida que le rodeaba no era la más propicia para que una joven pudiera desarrollar sus ideales, desarrollar toda aquella inquietud propia de la juventud. Sin embargo, a pesar de la circunstancia terrenal que le rodeaba, la gracia de Dios que le había sido dada por anticipado en ese propósito que Dios tenía para ella, le habría de alcanzar. Y la gracia precisamente es gracia por eso, porque como nos dice la Escritura, nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Es gracia porque no hay ninguna obra meritoria en el ínter que pueda influir para quitar lo que la gracia en sí misma representa. Es gracia porque proviene de un favor, de una dádiva inmerecida, sin que medie en ningún momento ninguna obra humana de por medio. Es así como esta joven, en esa circunstancia de vida, nosotros pudiéramos pensar que su desventuranza pudiera estar radicada en el cautiverio, en la orfandad, o si bien es cierto por el lado contrario, cuando ella es constituida en reina, pudiéramos pensar que su bienaventuranza, lo antitético o lo contrario, pudiera estar constituida o constituido en el hecho de que hoy ya no era aquella jovencita judía desconocida, ya no era más aquella jovencita que pasaba desapercibida entre las mujeres de su pueblo, ya no era aquella jovencita vestida de manera humilde y sencilla, quizás con las prendas de vestir que sus primas o algunas otras mujeres de la época podrían darle, o en este caso las mayores confeccionarle. No, era una jovencita que hoy tenía puesta una corona de reina, y no solamente la corona de reina, sino que ocupaba un puesto de autoridad, un puesto de poder en el reino que imperaba en aquel entonces. Pudiéramos pensar entonces que su bienaventuranza radicaba en el hecho de ser reina. Pero ni lo uno ni lo otro dan sentido a la realidad bíblica. ¿Por qué? Porque no era el poder de una corona lo que le habría de salvar. No era el poder de su posición lo que habría de salvarle, lo que la circunstancia, no solamente para ella, sino para sus hermanos, estaba presente en aquella época. Y es así como nos remitimos, permítanme, al versículo 12. Versículo 12 del capítulo 4 de Esther. Dice la Escritura: Mardoqueo respondió a Esther diciéndole: no creas que por encontrarte en el palacio del rey serás la que escape de entre todos los judíos. No creas que porque estás en esta posición serás tú la que escapará de todos los judíos. En pocas palabras, no era su posición, no era la circunstancia en la cual hoy se encontraba la que la hacía diferente
a la de sus demás hermanos. Y aquí encontramos que solamente tenía que ser en esa circunstancia de vida la gracia de Dios o el favor de Dios el que le diera la vía de escape. Y así lo entiende Mardoqueo. Por eso Mardoqueo, entendiendo que él, debiendo honrar a Dios, tenía que dar testimonio de ese Dios poderoso, no se inclina ante Amán. Y él permanece fiel a su Dios, sabiendo en el fondo de su corazón que toda ayuda, que todo favor en la circunstancia de vida que él estuviera enfrentando, vendría de parte de nuestro Dios. Y nos deja estas hermosas palabras para que tú y yo hoy, en este tiempo, en esta circunstancia de vida, ya sea en la desventuranza de la realidad que hoy nos circunda, sea la orfandad, sea la situación económica, sea el cautiverio, sea un estado migrativo, sea un estado de guerra, sea un estado de indefensión, así como por otro lado, la bienaventuranza de una buena posición económica, de un país estable, de buenas finanzas, de buena actividad económica, sea cual fuere en su rubro del tercer tipo en las cuales se dividen, sea cual sea, no sería sino el favor de Dios el que ayudaría tanto en la bienaventuranza como en la desventuranza humana aparente. Le respondió: no creas que por encontrarte en el palacio del rey serás las que escape de entre todos los judíos. En pocas palabras, ni en un lugar ni en otro. Solamente será el Señor el que dará la vía de escape en cualquier situación. Si tú guardas silencio, es decir, si no actúas en este tiempo, en pocas palabras, si no te atreves a confiar en Dios y a pensar que todo favor proviene de Él, que estás aquí de reina porque Él lo concedió y que hoy, aún siendo reina, aún estando en este puesto de autoridad, puedes morir y que solamente la gracia de Dios te puede salvar, si no entiendes esto, no habrás entendido el propósito de Dios para tu vida y quizás no entiendas que para este tiempo naciste, que para este tiempo has llegado. Y un paréntesis aquí. Muchas veces pensamos que el haber nacido en una buena cuna, muchas veces pensamos que el haber nacido o el poder haber estado en nuestro nacimiento, el día de nuestro nacimiento en alguna otra nación, pensamos que esa sería la bienaventuranza mejor para nuestra vida. Pero nuestro Dios, en su propósito eterno que tiene para cada uno de nosotros, sabe el día en el cual habríamos de nacer, sabe y determina el origen étnico de cada uno de nosotros e igualmente determina el territorio dentro del universo, no tanto de una tierra, en el cual habríamos de pernotar rumbo a la eternidad. Versículo 14. Si guardas silencio en este tiempo, el alivio y el rescate de los judíos vendrá de otro lugar. Pero tú perecerás junto con la familia de tu padre, y quién sabe si para este tiempo fuiste llamada y ascendida al reino. En pocas palabras, el favor de Dios vendrá a tu vida, no de la posición o por la posición que ocupes, sino sencillamente porque la gracia de Dios por anticipado habrá de ayudarte a resolver el conflicto que tienes por delante. Y vaya conflicto el que tenían ellos. Iban a ser exterminados, toda la nación entera. ¿Y de dónde provino el favor? Provino precisamente de la gracia de Dios, encontrando Esther gracia, favor ante el rey Asuero, y después encontrando nuevamente gracia para que ellos, sin intervención de ellos mismos, sino la intervención divina de Dios, que levanta al rey, honra a Mardoqueo y mandan a la horca a Amán, pueda esa gracia ser vista por todos ellos. Y la gracia no solamente alcanzó a Esther la reina, sino que la gracia después alcanzó a Mardoqueo, quien gobernó pasando del estado de desventuranza a un estado de bienaventuranza. Y después en esa posición poder ayudar a todo su pueblo. Unos y otros
recibiendo la gracia de Dios por el hecho de haber confiado. En pocas palabras, diría nuestro hermano Pablo, si nos trasladásemos al Nuevo Testamento, encontraríamos a nuestro hermano Pablo diciendo a los corintios: acérquense confiadamente al trono de su gracia para que reciban misericordia, ayuda oportuna. Acerquémonos a Dios y entonces la gracia de Dios sustentará, ayudará a toda realidad circundante de nuestra vida. Finalizamos con un texto en la segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, en donde nuestro hermano Pablo lo resume magistralmente diciendo de la siguiente manera: yo en 3 ocasiones he suplicado a mi Señor que lo quite de mí, que lo quite de mí. Pero, dice, Él me ha dicho: mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué será suficiente para resolver nuestra necesidad? ¿Un decreto de un hombre que determine que ya no seremos exterminados? ¿Un flujo de dinero migrando en transferencia de un lugar a otro para resolver nuestra necesidad? ¿Una ayuda de un documento que pueda ser firmado por una autoridad competente para darnos una liberación? Lo que debe siempre estar en nuestro corazón es el hecho de saber que más allá de un recurso financiero, de una autorización, de una aplicación autorizada, más allá de eso, es la gracia de Dios la que resolverá la situación de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo puede decir con tanta certeza y entereza lo que nuestro Dios le dijo: mi gracia te es suficiente. ¿Qué será suficiente para resolver tu necesidad? No el dinero, no alguna situación emocional o sentimental, no el buscar un marido para resolver tu situación emocional y de sustentabilidad en esta tierra, sino solamente la gracia de Dios. Y todo aquel que confía en Dios no será, dice la Escritura, avergonzado. ¿Por qué? Porque esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad será la que, igualmente acompañada de su bendición, vaya y te acompañe y resuelva de igual manera que resolvió con Mardoqueo, con Esther, y que todo el pueblo de aquella época judío bajo el imperio medo-persa pueda resurgir y todos puedan glorificar a Dios. Aquello que era en contra se volvió a su favor. Una ley en Cristo que era en nuestra contra se volvió a nuestro favor para tener redención y vida eterna. Esa es la palabra hermosa, bendita, maravillosa de nuestro Dios, que nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, nos retiramos dándole gracias a Dios, como siempre, por su bondad y por su misericordia. Gracias, Padre. Te damos gracias por toda la bondad que manifiestas en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, el hecho de estar junto a ti y que tu gracia siempre nos acompañe en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, Padre. Nos bendecimos unos a otros. Nos despedimos, Señor, para encontrarnos nuevamente hoy por la noche en tu palabra y alabando tu nombre. Amén, Señor. Mis amadísimos hermanos, que el Señor les bendiga. Les dejo porque los trayectos a nuestros trabajos, a las escuelas son difíciles ahorita. El Señor les bendiga, les provee de su gracia y les siga abundando siempre en su misericordia. Amén. Un abrazo. Cuídense mucho. Cuiden su salud, cuiden sus hijos. Cuiden todo lo que en gracia de Dios hemos recibido. Dios les bendiga. Buenos días. Excelente día. Abrazados por la gracia de Dios.